En uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera, 199, numeral 1, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción primera, 227, 229 y 231 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, someto a consideración del Pleno para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 24, se reforma la fracción sexta del artículo 42 y la fracción primera del artículo 48 de la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero, número 557, solicitando a la mesa se agregue de manera íntegra al diario de los debates. Guerrero se caracterizó por ser un estado atractivo y de interés para la inversión privada, turística, inmobiliaria, en la que llegó a ocupar por muchos años, y de acuerdo a los registros de la Secretaría de Turismo Federal, el primer lugar en este apartado, principalmente por Acapulco, Ixtapas y Guatanejo. Al respecto se establecieron apoyos y estímulos fiscales a la inversión, lo que permitió que esta fuera una constante para el desarrollo inmobiliario denominado condominios. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9, a la letra dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Asimismo, el artículo 6, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece el derecho de toda familia a una vivienda digna en los términos de las leyes respectivas. En ese orden de ideas, en ejercicio pleno a este derecho, no se satisface solo con su reconocimiento constitucional. Esto apenas es un primer paso. El acceso a una vivienda digna y adecuada también implica que la vivienda esté asentada en un entorno en donde existan mecanismos formales e informales que faciliten las relaciones sociales y que faciliten el sentido de la comunidad como precursor o posibilitador del desarrollo humano. Es sabido que un gran número de los desarrollos inmobiliarios han optado por el régimen de propiedad en condominio, sobre todo en aquellos municipios que ostentan vocación turística, motivo por el cual resulta indispensable la actualización del marco normativo que mejore las bases de la organización y convivencia social en la vida condominal. La Ley de Propiedad en Condominio para nuestro Estado define a estos como el conjunto de departamentos, casas, locales o naves de un inmueble construidos o sin construcción en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquel o a la vía pública y que pertenezcan a distintos propietarios, los que tienen un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso y disfrute. Nuestra ley, desde su promulgación, establece un concepto amplio de lo que es un condominio, entendiéndose como tal a la persona física o moral que ostenta derechos reales, es propietario o fideicomisario de una o más unidades de propiedad exclusiva. Este último siempre y cuando sea fideicomisario en primer lugar. Mientras que en entidades federativas como la Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Tlaxcala, la calidad de condómino se limita únicamente a los propietarios. Esta situación en un principio pareciera irrelevante, sin embargo, permite que personas que no sean propietarios de al menos una unidad de propiedad exclusiva puedan estar al frente de los condominios, ya sea presidiendo las asambleas, como administradores o como miembros del comité de vigilancia. La administración es el órgano ejecutivo del condominio. Tiene la representación de los condóminos específicamente para cuidar y vigilar los bienes del condominio, recaudar las cuotas correspondientes, efectuar los gastos de mantenimiento y administración, convocar a asambleas, representar a los condóminos en procedimientos administrativos y judiciales, conservar los libros y documentación relacionada con el condominio, entre otras. Finalmente, el Comité de Vigilancia es un órgano de control y vigilancia de las gestiones del administrador. Sin embargo, se nos ha comentado que el desarrollo de las labores de administración y vigilancia por parte de los condóminos no suele tener los mejores resultados, toda vez que en muchas ocasiones las funciones recaen en manos de personas distintas a los propietarios, situación que causa inconformidad en algunos vecinos. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, se propone que quede establecido a la Ley de Propiedad de Condominio para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 557, que solo el condomino propietario de al menos una unidad o de propiedad exclusiva pueda ser designado administrador o miembro del comité de vigilancia, y así evitar que distintas personas presidan la asamblea o administren el patrimonio de los condóminos. Por otro lado, es sabido
que otra problemática que surge en las unidades habitacionales se debe a la falta de organización interna, lo que genera inestabilidad en la convivencia y un ambiente poco propicio para el desarrollo de la vida familiar. Uno de los problemas más recurrentes en un condominio es el adeudo de cuotas condominales. La ley, en el artículo 66, establece la aportación de cuotas condominales que se establecen para integrar el Fondo de Administración y Mantenimiento y constituir el Fondo de Reserva. Con estos fondos se costean los gastos de las áreas y bienes de propiedad común, por ejemplo, el terreno, instalaciones deportivas, etcétera. Sin embargo, a decir de algunos condóminos, a pesar de las sanciones aplicadas, las personas morosas no se hacen responsables de sus adeudos. Es por ello que consideramos necesario, a efecto de obtener mejores resultados en el recaudamiento de dichos fondos, que el administrador, con autorización de la Asamblea, pueda suspender el acceso a áreas de bienes de uso común a quienes no cumplan con el pago de más de 2 cuotas mensuales para el Fondo de Mantenimiento y Administración. Y reitero, es simplemente poder restringir el acceso y aprovechamiento de áreas de uso común, no de las áreas privativas. La convivencia cotidiana en cualquiera de las modalidades del condominio requiere que situaciones como las que aquí se plantean sean reguladas de manera específica, considerando que dichas modalidades de convivencia son cada vez más cotidianas. Sin entrar más a detalle en los términos específicos de la reforma, me parece importante terminar mi participación simplemente mencionando que estamos frente al inicio de una nueva etapa que va a suceder en el Estado de Guerrero, principalmente en Acapulco, con motivo de los cuantiosos recursos que la Federación ha anunciado para restaurar y recuperar y relanzar Acapulco como destino turístico. Esta es una ley que por más de 25 años no ha sido modificada y no ha sido actualizada, y sin duda alguna darle viabilidad y darle mayor facilidad y instrumentos legales para que las administraciones de los condominios puedan ejecutar o puedan ejercer sus funciones de manera más eficaz, será sin duda alguna un motor más para poder impulsar la renovación, la restauración, la modernización y de nueva cuenta ser atractivos para la inversión de este tipo de recursos en nuestro Estado. Muchas gracias, diputada presidenta, es cuanto.